Entonces, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a hacer una introducción a lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque iniciamos con un tema y poco a poco hemos empezado a profundizar tanto en ese tema que parece que se nos fue perdiendo la idea principal. Entonces, yo dije, hoy vamos a recordar de qué es lo que hemos hablado. Cuando arrancamos a predicar el año pasado, empezamos con Juan, el capítulo 16, del 8 al 11, que hablaba del Espíritu Santo. El subtítulo decía, la promesa del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, juicio y pecado. Entonces, terminando el año, terminamos hablando de lo que era el Espíritu Santo. Iniciamos el año y empezamos a hablar de que Él convencerá al mundo de pecado. De pecado por cuanto no te conocen, dice el Señor Jesús. Y justamente el lema de este año es andar en Él. Amén. Entonces empezamos a hablar con el lema andar en Él, el subtítulo ¿quién es Jesús? Entonces arrancamos desde el primer culto misionero, del primer domingo de enero, hablando sobre la importancia de entender lo que era seguir al Señor, imitar sus pasos, ser iguales a Él. Y poco a poco hemos ido hablando de que no podemos dejarnos llevar por la creencia de nuestros propios dioses, de que hemos hecho un Jesús a nuestra imagen, lo que le pasó al pueblo de Israel cuando hicieron el becerro. Ellos estaban adorando al Señor, dice, le hicieron el día de Jehová, al otro día era el día del Señor. Entonces en su mente ellos estaban adorando a Dios, pero lo estaban adorando a su manera, a la manera en que fueron criados en Egipto, con la imagen de un animal. Y así hemos visto cómo gente ha empezado a cambiar la idea de la oración. Hablamos del primer rey, cuando se dividió el reino de David, después de Salomón. El primer rey lo primero que hizo fue ir a hacer 2 becerros, o sea, ni siquiera fue uno como el antiguo que hicieron en el desierto, sino 2, y decir, este es el Señor. Entonces quisieron empezar a hacer un Dios a su imagen. Y empezamos a hablar, y hablamos sobre esa parte, de que cómo la gente ha empezado a construir un Dios a la imagen de Él. ¿Y cuál es el gran problema? Que empezamos a caminar conforme al Dios que hemos construido y lo empezamos a manejar nuestra vida conforme al Dios quiere que la manejemos. Entonces terminamos haciendo un Dios a nuestra imagen y lo terminamos siendo la imagen de Dios. Ahí vamos. Lo hemos perdido. Hace 2 domingos hablamos del primer profecía del Señor y dijimos que íbamos a empezar a hablar de Jesús conforme a los evangelios. Entonces, Mateo lo presenta como, no me hagan quedar mal con el pastor. El pastor va a decir como rey. Bien, ahí hicieron la copia. Entonces, Mateo presenta al Señor como hijo de David, como el linaje de David, como el rey de los judíos. Eso hablamos. Y vamos ahí. Jesús, como el rey de reyes, señor de señores, como dice Apocalipsis. Hicimos un puente hace 8 días sobre lo que era el Señor como rey y todas las profecías, no solo en la Biblia, sino que vimos también culturalmente, históricamente y hasta en otros lugares del planeta, como la profecía de que Él iba a venir como rey para salvar al mundo se estaba cumpliendo. Y hoy vamos a hablar sobre su reinado. Y si podemos hacer un resumen de las enseñanzas del Señor, lo vamos a encontrar justamente en Mateo, y está del capítulo 5 al capítulo 7. No vamos a leer, son 2 capítulos, son largos, pero justamente en el capítulo 4, cuando el subtítulo, ahí tienes el capítulo 4, dice Jesús principia su ministerio, en el 17 comienza a decir, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que empezó su ministerio sanando, predicando y llevando el evangelio del reino. Entonces, a partir del 5, comienza así. Dice, viendo la multitud sobre el monte y sentándose vinieron a los discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo. Y comienzan los 2 capítulos. Y esos 2 capítulos son algo increíble. Como les he dicho, a mí el Señor me revienta la cabeza, yo me voy a reventarle la cabeza también a ustedes. ¿Por qué? Cuando uno hace una predicación, uno inicia con una introducción
luego hay un cuerpo o un desarrollo de la enseñanza y luego termina con una conclusión. Entonces la introducción fue lo que hemos hablado para llegar al cuerpo. El cuerpo es el sermón del monte y la conclusión, hacer la voluntad de Dios. Ya les hice spoiler. Pero entonces el sermón del monte inicia con una introducción, tiene su cuerpo y tiene una conclusión. Pero en la introducción hay tres partes. En el cuerpo hay tres partes y en la conclusión hay tres partes. Y cuando vemos en el cuerpo esas tres partes, cada parte tiene tres partes. Entonces vamos a ir desarrollándolo porque esto es re profundo. Entonces el centro del sermón del monte también tiene tres partes. Es un desarrollo desmenuzado. Yo les dejé la tarea hace 15 días, ¿no? De leer Mateo 5 y 7. ¿Sí la hicieron? 5, 6, 7. ¿Puedo preguntar? Entonces, el sermón del monte se divide en introducción, cuerpo, conclusión. La introducción se divide en tres partes. Las 9 bienaventuranzas que acabamos de leer, luego la sal de la tierra, la luz del mundo y la ciudad en lo alto. O sea que la introducción me está diciendo de que el reino del Señor es para cierto tipo de personas. Ahí arranca. Ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra, la luz del mundo, ustedes son la ciudad en lo alto. Esa es la introducción. Luego sigue el cuerpo. Y el cuerpo se divide en tres partes, que va para el Torá y los profetas, para las prácticas religiosas y para la relación con Dios. En la Torá y los profetas, el Señor habla sobre el cumplimiento de la ley. Él dice, yo no vine a eliminar la ley, vine a cumplirla. Luego dice, los 6 se les ha dicho, ojo por ojo, diente por diente. Ahora yo les digo 6 veces. Y luego habla de la plenitud, de la importancia de que Él lo es todo. En la segunda parte, vamos en la mitad de la mitad. En la segunda parte, empieza a hablar sobre la recompensa verdadera y todo lo recibido. Luego habla sobre la devoción y luego habla sobre la verdadera riqueza. En la última parte del cuerpo me desarrolla la relación con Dios, que es con el dinero, con el prójimo y la regla de oro. Esta es famosa. Y luego la conclusión, que la conclusión es decida. Literalmente es la conclusión. Hay 2 puertas, hay 2 árboles y hay 2 tipos de personas que construyen su casa. Tomen la decisión. Yo ya les di la enseñanza, les di la introducción, les di todo el cuerpo, tomen la decisión. Esa es la conclusión. Hoy yo les mentí a los que han venido. Yo les dije que iba a sacar ese sermón en 3 domingos y no creo que lo saque en 3 domingos, porque hoy solo vamos a hablar del centro del sermón del monte. Y es justamente cuando el Señor empieza a hablar sobre la oración. Ese es el centro del sermón del monte. A los hermanos les he enseñado, cuando en la Biblia leímos que el Señor son un pueblo adquirido, ¿cómo es? Real sacerdocio. Ese pedazo. Les había explicado de que en la literatura judía rara vez o muy pocas veces se usa todo de forma lineal. Y ese es un gran ejemplo. Sermón del monte no es lineal, no es punto 1, punto 2, punto 3 hasta el punto último, no. Sermón del monte es 1, 2, 3, repita porque lo del 3 va para el primero y lo del último le sirve para el primero. Y el sermón del monte va abriendo paréntesis y luego los va cerrando. Esa es la forma de literatura. Este versículo es un ejemplo. Usted lo lee primero, último y lo va devolviendo. Y siempre es circular. Entonces el sermón del monte empieza con la oración, que está en la mitad de la mitad de la mitad. Y es muy curioso, porque si uno se va a dar cuenta, realmente no sabemos orar. Tenemos un gran serio problema con la oración. Y el Señor lo empieza a hablar justamente ahí en Mateo 6, si vamos a hablarlo, y empieza desde el capítulo 5 y empieza a mostrarnos que el capítulo 6, versículo 5, perdón, que empieza a hablar primero de la repetición. ¿Por qué? Los judíos eran mucho de ser muy litúrgicos, no está para la liturgia.
El problema es que el judío tenía la capacidad de pronto en ocasiones de hacer su propia oración. Entonces, ellos todo era repitiendo los salmos. Entonces, se les pegó tanto lo del mandamiento que literalmente su ritual era repetir. Y en ocasiones no sentían nada. Entonces se levantaban y decían, amar al Señor su Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero iban y lo vivían de esa manera. Era más lo que querían demostrar ante la gente que lo que querían vivir realmente para el Señor. Entonces se le volvió fue una repetición de repetición de repetición, y al ir a vivirlo no mostraban nada. Entonces el Señor empieza diciéndoles justamente ahí en el capítulo 6, versículo 6, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, el fariseo en ese tiempo era muy común de que se parara en la esquina y empezara a recitar los salmos de memoria, porque eran maestros de la ley. Entonces se los sabían de memoria y comenzaban, bienaventurado el varón que no anduvo, y terminaban hasta el 119 y seguían derecho. Y para ellos era un honor que la gente viera que ellos se sabían los salmos. Y pues para alguien del común del pueblo decir, uff, es un gran orador, ese es un hombre de Dios. Y ellos, y ahí se sienten. Y el Señor les dijo, esa es su recompensa, sentirse bien porque lo jalaron los hombres. Ahí lo dice. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que no podemos llegar media hora antes a orar a la iglesia, porque está mal visto. Eso lo está diciendo. Lo que está diciendo es, no hagamos de la oración un acto público para engrandecernos. Hagámoslo algo íntimo para el Señor. Si usted tiene muchas ganas de que la gente diga, ¡guau! Mire cómo el pastor ore en su casa, y llegue a la hora del culto, pero ore, porque es algo que se ha ido perdiendo. Y es algo que hoy en día no se hace, y es orar. Y realmente es porque no tenemos la capacidad de pronto de sentirnos halagados, de que sea reconocido, porque la oración es algo íntimo. Si yo tengo una conversación con mi esposa en mi casa, en la noche, al acostarnos a dormir, nadie va a saber qué hablamos. Y todo el mundo va a quedar en lo secreto. Pero yo he ayudado más al matrimonio porque estoy creciendo en la confianza, estoy creciendo en intimidad. Con el Señor es lo mismo. El Señor no es tanto de que venga y muéstrame cómo oran, sino háganlo de corazón. Y continúa. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Los griegos tenían la costumbre de ir al templo de Zeus y recitar oraciones largas, pero eran las mismas y las mismas y las mismas y las mismas. Entonces se les volviera una retaíla de repetición, de repetición, de repetición, por uso del término de los gentiles. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre que sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y voy a leer esto en la versión Nueva Internacional. Y dice, versículo 9 del capítulo 6, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Usted se la sabe. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Primer punto de la oración, breve. El Señor Jesús nos dijo, vengan, oremos, y se sentó a hacer un manuscrito de 5 o 6 páginas. Esta es la oración. En ocasiones es más efectiva una oración breve, con fe y de corazón, que un poco de palabras, porque normalmente, bueno, vamos a empezar a buscar intimidad. Cuando se iba a la iglesia a orar, a ayudar, se veía que la gente se arrodillaba y se le acababan las palabras y empezaba.
Y uno, ¿se están quedando dormidos o qué pasó? Y así era por media hora. Santo. Uno dice, pues yo no conozco el corazón, no es por juzgar, pero, o sea, contenido. Y en ocasiones es más efectivo usted arrodillarse en el dolor, en la angustia, en la necesidad de decir, Señor, estoy mal, te necesito, haz algo contigo, que arrodillarse y hablar y no decir nada. Y eso es lo que se nota en esta oración. El Señor es breve. Segundo, la oración se ha empezado a usar como un método de manipulación. Si tú existes, te ordeno que te muestres. Si tú existes, te ordeno que hoy sean llenos. Si tú existes, te ordeno que haya sanidad. Eso es como si usted tuviera un novio o una novia y le dijera, si tú me amas, nos vemos esta noche. Eso es amor. Eso es manipulación. Eso es condición. Y la gente ha empezado a querer tener una intimidad con el Señor con condición. Señor, si tú eres real, haz esto. Entonces están los jóvenes, Señor, si tú de verdad existes, Señor, si de verdad tú tienes el poder, que yo mañana, aunque no haya estudiado, me saque 5. Eso no va a pasar. Y se saca 1. Ah, Señor, tú no existes. Ah, yo era tan oí. Entonces, queremos es volver una relación con el Señor con condición. Y el Señor no trabaja así. Hay veces lo creemos muy importantes, muy, no sé. ¿Y a mí por qué me pasa eso? Ay, es que me enfermé. Ay, a mí por qué me pasa eso. Ay, que me caí. A mí por qué me pasa eso. La pregunta es, ¿y por qué no le va a pasar? O sea, ¿es tan importante que no le pueda pasar nada mal? No, somos humanos, nos tiene que pasar. Entonces la relación con el Señor no se nos puede volver una condición, una manipulación. Amén. Primera condición. Segunda, nosotros no andamos por emoción y no andamos por sentimientos. Eso no es, yo les comentaba, pero yo he hablado con mi hermano. Ay, es que hoy no tengo ganas de ir a culto. Yo, ¿quién dijo que era con ganas? Uno va a culto porque así se crece el Señor en nuestra vida. Uno ora porque así crece Cristo en nuestro corazón. Uno vive para el Señor porque de esa manera podemos estar con Él, no por emoción. Ay, pero es que yo estoy muy mal, desde que entré a la iglesia todo me sale mal. ¿Cristo está creciendo? Pues he aprendido y he cambiado. Ah, bueno, va bien. Desde que entré a la iglesia me dejaron mis amigos, yo nunca he estado tan solo. ¿Cristo está creciendo? Sí, va bien. La condición de tener una relación o intimidad con Cristo no va ligada a sentirnos bien, va ligada a que Él crezca. ¿Por qué la introducción? Porque hoy solo vamos a hablar del Padre Nuestro. Y justamente comenzamos con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro está dividido originalmente en 12 renglones. Es un poema, ni siquiera es una oración, como las que nosotros o nuestra cultura tiene en mente. Es un poema. Y está ahí en 12 secciones que se dividen 6 para arriba, 6 para abajo. Vamos a hablar de las primeras 3 y 3, perdón. 3 para arriba, 3 para abajo. Entonces, la primera es, ustedes deben orar así, dice el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Partamos del hecho de que cuando leemos la oración, ¿cuántas veces dice yo, a mí o para mí? En ningún lado. Todo es nuestro, nosotros, nuestros. Nuestros pecados, nuestro Padre, todo es nuestro. Entonces la primera condición de la oración que el Señor nos presenta es quitarnos la mentalidad de la individualidad. Y sobre todo en este tiempo,
porque el ego nos ha golpeado duro y porque es que el Señor quiere que tú seas grande. Y aunque el mundo alrededor no quiera estar contigo, lo que importa eres tú. Ese es el día a día que consumimos hoy. Y el Señor dice, no, lo que yo quiero es un nuestro. ¿Sí ve por qué es tan importante la congregación? El congregarnos. Porque solo yo, 3:5 dice, no es necesario ir a culto. Y ese versículo no está en la Biblia. Ese versículo es de un libro apócrifo, yo creo. No existe. Porque es que no es necesario ir a la iglesia, porque el Señor está en todos lados. Pero el Señor no dice eso. Para partir desde el centro de la enseñanza de lo que es el reino, es nuestro. O sea que sí dependemos de hermanos, de una congregación, de una iglesia. Entonces, esa es la primera enseñanza que nos deja. Y empieza con Padre nuestro que estás en los cielos. Lo vamos a dejar ahí. Y vamos a abrir allá en Hebreos 2, del 17 al 18. ¿Por qué Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Cómo así? El Señor está lejos, está por allá arriba y nosotros no sabemos nada de Él. Está distanciado, no lo conocemos. ¿Qué pasa con Padre nuestro que estás en los cielos? Lo encontramos Hebreos 2, 17 y 18. A ver, todos juntos. Dice, por lo cual Hebreos 2 empieza a hacer todo un resumen de lo que el Señor Jesús vino a hacer en la tierra y lo presenta como el hermano que vino para restaurar la relación. O sea que el Señor Jesús es nuestro hermano mayor. No, eso no es como un hermanito mayor. No, lo que está diciendo es que el Señor tomó forma de hombre para hacerse semejante a nosotros, como ahí dice justamente semejante a sus hermanos. Ahí esa es la gran diferencia, que el Señor vino a hacerse hombre para ser semejante a sus hermanos, para restablecer una relación rota. Por eso es Padre nuestro. El Señor dice, el cielo es el trono y la tierra es estrado de mis pies. No es que el Señor está lejos, es que Él lo llena todo. Amén. Por eso es Padre nuestro. ¿Y por qué? Efesios 4, del 1 al 7. Pablo pareciese que hubiera leído el Padre nuestro, esta frase, y lo hubiera puesto acá. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué dice el 5? ¿Y el 6? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. A eso hace énfasis Padre nuestro. No es que está lejos, es que se rompió la relación. Desde el principio, si ustedes se dan cuenta, y ahorita vamos a empezar a hablar de la restauración del nombre, el Señor quiso tener una relación con Israel y dijo, no los escogí porque fueran los mejores, los escogí porque era el pueblo más pequeño, más débil, más insignificante, y con ustedes voy a mostrar mi nombre al resto de los pueblos. Pero antes de eso, con Abraham había dicho, voy a hacer de ti una generación, bendición, benditas serán todas las familias. Pero antes de eso, había tenido una relación con Adán y lo creó a imagen y semejanza. Entonces, en el principio, el Señor lo que quería era una relación igual, no igual de Dios, sino de intimidad, de ser muy cercano, de hablar face to face. Pero el hombre decidió romper esa relación y poco a poco el Señor siguió trabajando, intentó con Israel, pero Israel no funcionó. Entonces, cuando empieza con el Padre nuestro que estás en los cielos, le está diciendo es, bueno, restauremos esta relación.
hagamos de nosotros un nuevo reino. ¿Por qué? El 4 que dijo, ¿cómo inició el Señor su ministerio? En Mateo 4. Arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se acercaba. No nos hemos salido del reino. ¿Sí lo hemos entendido? No es que estemos por otro lado, estamos hablando del reino. Y el Señor está diciendo, ya no quiero que estés por fuera, sino que vengas y habites. Y como es imposible que el humano lo logre, yo, dice el Señor Jesús, yo he venido a restaurar esa relación. Yo mismo he venido y he bajado a restaurar esa relación. Porque ustedes no pudieron. Y aquí comienza el Padre Nuestro. Y luego el segundo verso que dice, santificado sea tu nombre. No nos hemos salido de ahí. Conocemos lo que es santidad, apartado. El Señor no puede ser santificado porque Él ya es santo. Y cuando decimos que Él es santo, ¿a qué nos referimos? Realmente es complejo definir la santidad del Señor, porque no comprendemos lo que es Él como esencia. Entonces, ¿cómo así que santificado su nombre? No he entrado a hablar de la doctrina del nombre, solo estoy hablando de santificado su nombre. ¿Por qué? Porque Israel había empezado no a blasfemar, pero había hecho que los otros pueblos empiecen a blasfemar el nombre del Señor. ¿Cómo? Viviendo como el Señor no les mandó que vivieran. Jueces es un ejemplo de eso. ¿Qué pasa con Jueces? Llega Josué, suena muy bonito el yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero eso es, ustedes hagan lo que quieran. Yo no pude con ustedes, yo sí voy a cargar. Eso no es un líder, eso es liberar responsabilidades. Y lo primero que hace el pueblo después de 40 años es ir a adorar a Dios. Y empiezan a clamar, Señor, por favor, vuelve. Manda un juez, se restaura, Señor, nunca más vamos a pecar. 40 años después, Señor, por favor, manda un liberador. Manda un juez, peca, otra, y se vuelve un ciclo repetitivo. Al punto de que la rebeldía les llega tanto que piden un rey. Y llega David, y David trata de restaurar a Israel. Y es uno de los mejores reinados. Luego Salomón, y se daña todo. Y se dañó mal. Porque ahí sí ya cada pueblo se dividió, arrancaron por su línea y hicieron lo que quisieron. Y lo primero que el Señor les dice es, no se mezclen con los pueblos. Ay, ¿por qué? Vamos a menospreciarlos. Porque van a terminar, yo los conozco, van a terminar haciendo lo que ellos hacen, van a terminar adorando a otros dioses y yo quiero que sean solo pueblo mío. No, Señor, nosotros somos distintos, yo puedo. Y ¡pum! Los moabitas, los edomitas y Ana. Y el Señor vuelve y los restaura. Los se metan con pueblos ajenos. Traten de dejar. Es más, si un pueblo quiere unirse a ustedes, que ellos dejen sus dioses, adóptenlos, que aprendan sus rituales, pero que sean ustedes separados, santos. Sí, sí, Señor. Y otra, ¿no? Y así comenzó. Entonces, por ejemplo, vemos el Salmo 74 completo, pero el versículo 18 dice: acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado al Señor y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel salió, toda la gente decía: el Dios de Israel los sacó de Egipto, venció a todos los dioses, le abrió el mar, detuvo el Jordán, derrotó Jericó y están todos esclavos. Y el Dios es débil. Por culpa de malas decisiones, malas acciones, terminó la gente blasfemando el nombre del Señor, diciendo: el Dios de ellos no tiene poder, porque ellos cometieron errores. Entonces el Señor dijo: hay que santificar mi nombre, porque es que yo no soy cualquier Dios, yo soy un Dios que tiene un nombre que es poderoso. Entonces, Isaías, ¿qué dice? Y vamos a empezar a hablar profecías. No lo digo yo, lo dice la Biblia. 52, del 5 al 7, yo lo leo y dice: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice el Señor, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que leen Isaías 52, versículos 5 y 7, a 7.
Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice el Señor, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, como lobos. Los lobos cuando quieren cazar empiezan aullando para atemorizar la presa y hacerla esconder al punto de poder atraparla. Dice el Señor, y continuamente es que, ¿cuándo? ¿Por ratos? ¿A qué punto llegó el pueblo de Israel? A blasfemar el nombre del Señor. ¿Y qué dice el 6? Uy, porque yo, el Señor, que hablo, yo mismo estaré presente. Y se pone un versículo muy misionero, el 7. ¿Estamos hablando del sermón de qué? De un evangelio que hablaba de qué? Del reino. Que hablaba sobre la paz y el juicio y la justicia de Dios, que era tener paz con el prójimo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae un evangelio, buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mi pueblo ha hecho que blasfeme mi nombre todo el día, dice el Señor. Yo mismo que hablo, estaré aquí presente. Y dice, qué hermosos son los pies del que da el sermón del monte. Digámoslo así, entre comillas. Pues sí, porque prácticamente estamos hablando de eso. ¿Y qué dice Ezequiel? Le voy a dejar Ezequiel 36, que lo lean todo, de tarea. Apunten las tareas, traigan cuadernos. Pero del 20 al 29 empieza diciendo, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron profanados mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo del Señor y de la tierra de él han salido, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de... O sea, ustedes no se merecen que me salven, pero yo voy a salvarlos por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré, el versículo 23, ¿y santificaré qué? Mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice Jehová, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados y todas vuestras inmundicias. Y todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré un corazón nuevo y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esto es profecía, Ezequiel. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que le di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y lo os daré agua. Señor dice, porque ustedes prepararon mi nombre, yo mismo iré por mi nombre y lo santificaré. O sea, volveré a restablecer mi nombre y ponerlo donde debe estar, que es en lo alto. Y pondré mi espíritu en ustedes para que vivan como yo quiero, porque ustedes no pudieron solos. Eso es lo que dice el Ezequiel. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es el nombre? Porque ayúdenlo, santificado sea tu nombre. Pero pues, ¿cuál es el nombre? Jesús. Ah, sí, sabe cuál es el nombre. ¿Qué dice Filipenses 2 del 1 al 11? Filipenses 2 del 1 al 11 es Pablo recordando una profecía. Y ya vamos a leer la profecía. Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia.
No es que hoy vine a inventarme yo ideas mías y vamos a ver una doctrina. Estamos leyendo la Biblia. Y no me gusta leer un solo versículo porque después dicen, lo sacó de contexto. Les leo todo el subtítulo para que no me digan la del párrafo. ¿Qué dice 1:11? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu y si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. Vino a darnos su nombre para santificar su nombre. Eso es. O sea, le tocó hacer todo. Porque no pudimos. Y uno dice, pero es que Pablo estaba todo funcionado. Pero, ¿qué dice Isaías 45 del 20 al 23? Capítulo 45 del 20 al 23. ¿Todo ya? Amén. Reunidos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones, y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacerlos acercarse, y entre todos en consulta, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, el Señor. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Ciertos ahí? Mirad a mí y sed salvos. Y acabamos de leer que yo mismo vendré y me santificaré, y ustedes me verán. Acabamos de leerlo en Ezequiel, ¿ciertos ahí? Y el 23. Por mí mismo el juramento de mi boca salió palabra de justicia y no será aún revocada. ¿Qué dijo el Señor y cuál fue el juramento que hizo? Que a su nombre se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, confesará toda lengua. No lo digo yo, lo dice Isaías. Entonces, al Señor le tocó pedir el mismo, y me encanta porque en Filipenses lo leímos, y si usted lee toda la Biblia, la forma en que el Señor quiere que restablezca la relación con Él es con nosotros. Juan dice, es imposible amar a Dios si usted no ama a su prójimo, porque si lo ama el que está viendo todos los días, mucho menos va a amar a alguien que no puede ver. Es imposible ser buen cristiano y yo no lo puedo perdonar. No, y para arriba. Va a llegar a la puerta a golpearle a San Pedro y va a pasarme la reja. ¿Por qué? Porque es que la puerta es estrecha, el camino es angosto, no nos cabe todo lo que llevamos. Hay que soltarse. Porque su carga es ligera y suave es llevar su cruz. Entonces, el Señor mismo dice en Filipenses que acabamos de leer, o sea, se despojó de ser Dios, tomó forma de siervo, se hizo hombre, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló. O sea,
hizo lo que cualquiera de nosotros no es capaz de hacer. O sea, ¿sí entendemos la condición de Dios? O sea, ¿quién en su sano juicio va a agarrar una toalla o un balde de agua y va a lavar los pies al resto de gente y pies sucios? Porque no son pies con zapaticos como los de ahorita. Son pies de gente que andaba o descalza o en sandalias y de caminos polvorientos. O sea, si hemos entendido la magnitud de lo que es el Señor Jesucristo, no en su plenitud, porque nunca lo vamos a entender, pero sí hacernos la idea de que Él, siendo Dios, decidió despojarse de ser Dios y hacerse hombre, y haciendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo se humilló. Llegó a hacer lo que nosotros no hacemos. O sea, no sé si soy solo yo, pero a mí me cuesta hacer algo que el Señor hizo. Y Él mismo decidió decir, es que ustedes no pueden. Así que yo mismo me hago hombre, o sea, me hago semejante, y aún así me hago más pequeño. Porque es que Él es pequeño. No, porque yo quiero ser. A mí no me mataron, yo me entregué. Y ahí dice, y aún así se humilló, y no solo se humilló siendo hombre, sino que fue a la muerte de cruz. O sea, yo creo que nadie, por la máxima grandiosa relación que tenga con el Señor, va a llegar a ese punto. Pero es el Señor voluntariamente decidió hacerse tan pequeño por nosotros, no en gloria, humanamente, para darnos una idea de lo que tenemos que hacer. Y no podemos. Y es tal cual esos filipenses. Si hay alguna consolación en Cristo, es que como lo desmenuza Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de espíritu, si quieren un poquito del Señor, sean como Cristo. Ese es el evangelio del reino. ¿Cómo empezó? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los tristes, porque ellos serán regocijados. Y sed como los niños, que de ellos es el reino de los cielos. Ese es el evangelio del reino. Y vamos sobre las dos primeras frases del Padre Nuestro. Y no hemos salido de ahí. Y esa es la gran pregunta. ¿Estamos saliendo y estamos santificando su nombre? O sea, la gente habla y dice, oh, ese parece cristiano. Hábleme de su Jesús. O hábleme de su Dios. Así andamos en la calle y la gente los reconoce. O estamos saliendo y pasamos desapercibidos. Somos cristianos camuflados. Andamos a la tumba. ¿Sí? Y lo he pasado, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Porque esa es la que cuesta. ¿Cierto? Porque con eso voy a terminar. Para que vean que yo soy buena gente y no los voy a dejar más tiempo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Leímos solo un pedacito de Filipenses. Solo un pedacito. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es como decir, otra versión sería deseo, más bien, quiero hacer lo que tú deseas como en el cielo, hacerlo aquí en la tierra. Tal cual. Sabemos orar. Nos arrodillamos y empezamos a decirle, Señor, grande, glorificado, bendito, santo, Rey de reyes, Señor de señores. Deseo vivir como tú viviste. Deseo ser poquito parecido a lo que fuiste. Deseo obedecerte así, someterme como tú lo hiciste. Deseo parecerme a ti. Y deseo hacer todo lo que tú quieras. Corazón corta. ¿Sabemos? Pero llevamos 3 frases. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad
en la tierra como en los cielos. ¿Cómo estamos viviendo? No nos hemos salido de la enseñanza. Él es el Rey de Reyes. Y cuando Él vino a enseñarnos cómo era su reino. ¿Por qué? Porque el reino del Señor, a nuestra lógica, está de cabeza. Pero lo que pasa es que nosotros vivíamos de cabeza. Y Él vino a... Espera porque se ha equivocado. Así va y así va. Eso es lo que vino el Señor a decirnos. Y estamos en el centro del centro del centro. Ni siquiera hemos salido de ahí. Y ahí, ese es el punto para abarcar. No podemos ser la sal de la tierra si ni siquiera sabemos orarle al Señor. No podemos ir a alumbrar al mundo si no hacemos su voluntad. No podemos ir y hacer maravillas si no estamos llenos de su presencia. Esa es el principal razón de todo. Y ese debe ser nuestro diario vivir. O sea, nosotros nos levantamos y ¿cómo oramos? Porque si usted tiene un sueño, yo quiero comprarme un carro. Todos los días voy a trabajar y tengo que sacar tanto para el carro y mi meta es el carro, y yo vivo para el carro y me levanto y digo tengo que sacar esto para el carro, tengo que trabajar y tengo que trabajar 3 horas más para poder sacar el carro. Si mi vida en el mundo gira en torno a una cosa que yo deseo, ¿cómo giraría nuestra vida si al levantarnos lo que deseamos hacer su voluntad? Si al levantarnos deseamos que Él viva en nosotros, que nos levantemos y lo primero que digamos es: hoy voy a hacer tu voluntad. ¿Cómo sería nuestra vida? En el día, ni siquiera todos los días, solo un día a la vez. Porque de pronto decimos: no, hoy amanecí muy cristiano, voy a orar 3 horas y la yo y a los 5 minutos se me acabaron las palabras. Comencemos con 5 minutos. Porque es mejor comenzar poquito e ir creciendo que no hacerlo. Porque todos los días nosotros, es que el ser humano tiende a esforzarse. Señor, pequé, te prometo que no vuelvo a hacerlo nunca más. Y a la semana pecar 2 veces peor. No, Señor, te prometo que la próxima no volverá a pasar. Y la semana peca 3 veces peor. Porque cada vez que caemos más duro. Porque nuestra meta es alta. Señor, yo no oro, yo no ayuno. Prometo orar 40 días. Y al segundo día ya no aguanto más. Empecemos de a poquito. Que se haga su voluntad. Entonces digamos al Señor que nos llene de su amor. Digamos al Señor, lo que dice Filipenses, dame algo de consolación. Hoy deme solo consolación, algo. Y a mañana le decimos: Señor, deme algo de consuelo de amor. Y poco a poquito vamos creciendo. Pero no podemos de un día a otro ser algo que ni siquiera estamos intentando vivir. Y esa debe ser nuestra meta. Nosotros debemos vivir de tal manera que cuando la gente nos conozca no quiera saber sobre nosotros, sino que quiera saber sobre Jesús. Esa es nuestra meta. Porque nosotros somos nada. Entre más usted conozca al Señor, se va a dar cuenta más insignificante que es el ser humano. Cuando uno llega al Señor, uno llega como de igual a igual. Ah, yo también voy a buscar al Señor. Y lo conoce y uno se da cuenta de que uno es como... Y luego, y más, y usted entra a leer la Biblia y más, y dice: no, yo realmente no soy nada. Y ahí es donde comprende el tan grande amor para hacer lo que hizo por mí. No soy nada y nadie. Y vamos a ponernos de pie. Y yo quiero que se vayan con esa idea, con esa mentalidad, con esa duda. ¿Cómo estamos viviendo? Yo me levanto, me despierto. ¿Cuál es el primer pensamiento que yo tengo del día? ¿Quiero vivir conforme a su voluntad? ¿O quiero hacer lo que yo quiera? Quiero doblegar todas mis emociones, mis deseos, mis sentimientos a lo que tú quieres para mi vida, o hoy voy a seguir siendo rebelde. Quiero hoy parecerme un poquito más a ti. Quiero dar un poquito más de idea a la gente de lo que soy yo. Quiero ser un poquito más luz en el mundo, o voy a seguir yo viviendo como vivo.
Esa es la tarea que nos vamos a ver. ¿Qué es lo que desea el Señor de mí? Eso. Y solo llevamos los 3 primeras frases de la oración. En el próximo vemos las otras preguntas 6. Y en su mente, ustedes saben cómo viven ustedes. Nosotros sabemos qué es lo que cargamos, nosotros mismos sabemos qué es lo que llevamos y nosotros sabemos qué es lo que nos falta. No necesitamos que nadie nos diga, nosotros lo sabemos. Y en su mente y su corazón, esta noche diga al Señor, vea, yo soy así, yo tengo esto, me pasa esto, me sucede esto y ya yo no puedo más con esto. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo, voy a intentarlo, voy a hacerlo y es hacer tu voluntad. Y yo sé que tú vas a empezar a crecer en ti. Y esa es nuestra meta, parecernos a Él. Para que algún día podamos estar, o ser dignos de estar en su presencia. Para que algún día podamos presentarnos ante Él y decir, entre, buen siervo fiel, pasa el gozo de tu Señor. Es lo mínimo que queremos. Yo no quiero coronas, no quiero nada, yo quiero estar con Él. No me importa si no recibo nada. Quiero vivir con Él el resto de la eternidad. No quiero estar lejos de Él. No me importa, donde sea Él, que vaya Él, yo quiero estar con Él. Ese es mi deseo. Y lo puedo estar cerca de Él viviendo como yo vivo. Tengo que cambiar. Y esa es nuestra tarea. ¿No? El Señor Jesús